Una noche, un hombre se levantó a la madrugada tranquilo, quizás para ir a buscar un vaso de agua y ya. Obviamente, como en esa zona en la que él está viviendo se usan velas, obviamente fue con una vela prendida. Parecía que entró al baño y absolutamente nada estaba a punto de ocurrir. Pero sin embargo, en la entrada de su casa se encontró con una temible y perturbadora sorpresa. En la entrada de su casa estaba una mujer vestida de blanco. Aparentemente no era una mujer común y corriente, sino que era un espectro. Y aparentemente estaba con su hijo. Se dice que supuestamente por esta zona hay mucha gente que ha asegurado haber el espectro de la mujer y su hijo. Supuestamente hay una leyenda urbana que precisamente se hizo muy conocida en la comunidad Amish, y supuestamente su origen se basa en el famoso puente llamado el Puente de los Lamentos, que supuestamente se ubica precisamente en esta zona. La leyenda cuenta de la siguiente manera. Se trata supuestamente de una joven que precisamente, obviamente había tenido un hijo, y aparentemente hasta ahí había estado todo bien. Pero que quizás de la noche a la mañana, un día ella paseando con su hijo en el auto, hubo un accidente y lamentablemente su criatura falleció en el río. Muchos dicen que después de esto ella misma se suicidó, y hasta el día de hoy dice que su espectro está en búsqueda de su hijo. Desde ese momento se dice que el Puente de los Lamentos de la comunidad Amish contiene grandes poderes malditos. De hecho, se considera un puente realmente muy pero muy maldito. A continuación escucharás quizás la verdadera historia que se basó un poco más en la actualidad y que trata de la siguiente manera. Uno de los jóvenes que decidió tener el valor de explorar este puente se llamaba Víctor, y precisamente era hijo, obviamente, del avispado. Quizás por si no lo sabes, la comunidad Amish, entre sus principios, se basan en vivir con cosas que provean de la naturaleza y ya. Y básicamente ellos tienen prohibido usar las comodidades modernas que uno ya conoce en estos tiempos. Como por ejemplo, uno de los motivos principales es no usar electricidad. Y hay dos razones principales por qué no usan la electricidad, por ejemplo. Primero, porque ellos no la consideran necesaria y dicen que las personas que tienen todas las comodidades, en pocas palabras, se vuelven personas holgazanas o vagas, por decirlo de alguna manera. Y otro motivo principal es que dicen que al usar cualquier tipo de electrodomésticos, supuestamente atraen a entidades diabólicas, según los principios de ellos. Pero bueno, obviamente basándose que los Amish viven en una población rural en Pensilvania, o donde supuestamente está el mayor número de esta comunidad, pero sin embargo hay una persona que va a decidir romper las reglas y quizás por completo lo podrá pagar caro o no. Víctor, en una noche de sábado con sus amigos, decidió agarrar el auto de su padre. Como ya lo dije anteriormente, su padre era obviamente el pastor del pueblo, tenía un puesto importante en la iglesia Amish, motivo por el cual el hijo obviamente tenía no solamente tenía obviamente un importante terror dentro de la comunidad, sino que obviamente tenía una importante clase económica, lo cual obviamente eso le daba, todos tenían que decir lo que él dijera supuestamente, o todos estaban pendientes a las cosas que él decía, y sus amigos obviamente no iban a hacer la excepción. Entonces sus amigos decidieron hacerle caso y iban a ir a explorar supuestamente este puente maldito, que durante años y mucha gente siempre ha hablado de que cada vez que se pasa por este puente, cosas raras pasan. Como por ejemplo, se escuchan extraños aullidos, se escuchan por momentos gritos de bebé, hasta incluso la gente que ha pasado por ahí por las madrugadas asegura haber sentido que los observaban por las noches. Y muchos aseguran incluso que sienten que algo baja debajo del puente e increíblemente les está tocando las piernas.
Así es. Pero sin embargo, esta noche para los jóvenes recién estaba empezando. Agarraron el auto de su padre y decidieron emprender el viaje rumbo hacia este puente, supuestamente para comprobar la teoría y ver si esta leyenda es verdad, sobre si pasan cosas extrañas en el puente y si al mismo tiempo se ve a esta extraña mujer y a su hijo. También contaba la leyenda que se puede invocar a esta entidad extraña de la mujer de una manera muy simple, que sobre el capó del auto pongas las llaves y a su vez tengas que nombrar el nombre de alguna mujer. Una vez que haya hecho esto, supuestamente si todo está hecho correctamente, la llave que está puesta en el capó del auto tendría que moverse sola. Los chicos ya estaban fuera del auto y decidieron hacer este ritual. Al principio no ocurría absolutamente nada, pero sería cuestión de tiempo para que las cosas raras empezaran a ocurrir. La llave no solamente empezó a moverse, sino que empezó a tener un color realmente muy extraño, un color brilloso que hasta incluso llegó a impresionar a sus amigos. En ese momento estaba el hijo del avispado, un amigo y dos mujeres. Cuando las mujeres vieron que la llave empezó a moverse sola, sin aparentemente ver que nadie la haya estado moviendo, obviamente les agarró pánico y directamente se fueron. El hijo del avispado estaba junto con su amigo, pero sería cuestión de momento cuando un extraño aullido que se estaba por escuchar en ese momento, sería cuestión de tiempo para que el hijo del avispado se quede solo y su amigo obviamente perdiera valor y también se iría después de todo. Walter, el hijo del avispado, estaba mano a mano con lo que sea que estaba a punto de aparecer. Él estaba en el medio del puente. Veía que en una punta del puente parecería que fuese como una niña, que obviamente estaba dada vuelta. Él obviamente intentó llamarle y decirle: hola pequeña, ven para aquí, ven. Pero aparentemente esta chica no parecía muy amigable que digamos, y tampoco parecía muy humana que digamos. A los pocos segundos que él vio a esta chica, delante de sus ojos, así como la vio, se desvaneció. Sin embargo, Walter jamás intentó perder el control, hasta que sintió que algo les estaba tocando el pie y que provenía debajo del puente. Entonces decidió irse rápidamente del puente y decidió emprender su recorrida rumbo al bosque. Y acá es donde quizás Walter empezó a tener miedo y dejó de tener de control de sí mismo. Cuando corrió por el medio del bosque, precisamente fue al río, donde obviamente primero el río estaba lleno de rocas, pero eso no iba a ser lo raro, sino que en el río se encontró aparentemente con el cuerpo de dos mujeres. Así es, estaban brutalmente asesinadas. Al principio se parecían mucho a sus amigas, pero eso no fue lo raro. Lo raro es que los cadáveres de esas dos personas que él estaba viendo en ese momento desaparecerían pronto. Y después en el medio del río no solamente empezó el uno, sino empezó a ver miles de cuerpos de personas todas vestidas de blanco que aparentemente estaban muertas ya, o que por lo menos no pertenecían a este mundo. El río se colmó de personas vestidas de blancos y que flotaban en el mar. Después sintió como una brisa y cuando se dio vuelta vio a una mujer vestida de negro y que luego se tiró por el río. Una vez que se tiró por el río, se desvaneció de la nada. Después de esos segundos, todo su alrededor bruscamente volvió a la normalidad. De la nada, el río estaba vacío y la noche estaba completamente silenciosa. Si crees que la noche de Walter terminaba ahí, pues estás muy equivocado. Recién estaba empezando.
después de un rato empezó a escuchar unos pasos que venían cerca de él. Y luego empezó a escuchar extraños aullidos. El tema es que cuando se dio vuelta, parecía que ya no estaba solo. El espectro de esa mujer extraña ya lo estaba mirando fijamente a él. Y parece que no tenía buenas intenciones. Es acá donde el joven decidió correr rápidamente antes de ser atrapado por esta entidad. Él claramente recuerda que esta entidad lo miraba con odio. Entonces a él no le quedó otra cosa que subirse en el auto. Cuando se subió en el auto, esta extraña entidad estaba precisamente delante de su auto. Como que rápidamente pudo teletransportarse, esta entidad extraña. Pero a él no le importó. Ya tenía miedo y lo único que quería era irse de ese lugar de una buena vez y no volver jamás. Entonces decidió irse rápidamente. En el espejo retrovisor veía cómo lentamente todavía el espectro tenía intenciones de seguirlo. Después de esta extraña noche que vivió Walter, finalmente su vida cambiaría por completo y decidió seguir los caminos de su padre, o sea, ser